Hola, bienvenidos a esta segunda semana. En esta semana estudiaremos el tema número 6. Una vez que hemos repasado y analizado los primeros temas, podemos pasar al tema de adaptaciones biológicas. En las primeras páginas de su antología, en los ejercicios previos a la unidad, usted debió contestar e investigar algunos términos que tenían que ver con adaptaciones biológicas, un tema que no es del todo desconocido para nosotros. Así que iniciemos el estudio de este tema. Adaptaciones. Todos los seres vivos están perfectamente preparados para sobrevivir en los ecosistemas de los que forman parte. Decimos que están adaptados a ese ecosistema. Las adaptaciones son características de los seres vivos que los hacen más adecuados para soportar las condiciones del medio, para aprovechar el alimento disponible, para desplazarse con eficacia, para evitar ser devorado, para conseguir reproducirse. Algunas adaptaciones son modificaciones corporales. Por ejemplo, las aletas o las branquias de los animales acuáticos les permiten desplazarse y respirar en el agua. Los colores de este insecto le hacen invisible tanto a sus presas como a sus posibles depredadores. Estas plantas han desarrollado estas hojas tan especiales para atrapar insectos en su interior. Son plantas carnívoras. Otras adaptaciones son comportamientos de los seres vivos. Por ejemplo, muchos animales construyen refugios o nidos con materiales que recogen del medio o que ellos mismos producen. Las arañas construyen telas pegajosas muy elaboradas para capturar los insectos de los que se alimentan. Los cortejos son comportamientos adecuados para encontrar pareja de la misma especie y reproducirse. Los seres humanos también tenemos adaptaciones. Las más importantes, nuestro complejo cerebro, nuestras hábiles manos y todos los comportamientos que somos capaces de desarrollar nos han permitido sobrevivir con gran éxito en numerosos ecosistemas. Como pudieron observar en el video, pues las adaptaciones biológicas definitivamente no son un tema totalmente ausente o un tema que ignoremos. Ustedes, como les decía al inicio, hicieron algunos ejercicios al inicio de su antología y pudieron con ello conocer qué es una adaptación biológica o qué tienen ustedes como adaptación biológica. Este es apenas uno de los muchos conceptos que pueden existir sobre las adaptaciones biológicas. Dice que las adaptaciones biológicas son un proceso que permiten a los organismos sobrevivir y enfrentarse a su entorno. Sirven para alimentarse, para reproducirse y para defenderse. Ahora, ¿recuerdan a este personaje que vimos la semana anterior? Claro, es Charles Darwin. A él lo estudiamos la semana anterior cuando vimos un poco de la reseña histórica de la biología. Sucede que la adaptación biológica también a veces es sinónimo de selección natural, y es que fue este británico quien propuso la idea de la evolución a través de su teoría de la selección natural, que no es otra cosa que explicar cómo la misma naturaleza elige a qué organismos puede seguir sustentando dentro de la naturaleza, lo cual favorece la adaptación e impulsa a que las especies evolucionen. Es por eso que este científico tiene un aporte en este tema de las adaptaciones biológicas. Muy bien, ahora tenemos pues más claro el concepto de una adaptación biológica. Ahora estudiemos los tipos de adaptación que existen. Ustedes debieron estudiar eso un poco más a fondo la semana anterior para la entrega del mapa conceptual, que incluía pues un apartado sobre adaptaciones. Vamos entonces a estudiar un poco cada una de ellas. La primera es la adaptación morfológica o estructural. Observe estas imágenes que tiene en la pantalla. Son algunos insectos que tienen algunas formas y colores muy particulares.
Algunos podemos tal vez, porque los conocemos, reconocerlos a simple vista. Sin embargo, otros podría ser que no los reconozcamos y nos puedan engañar. Sucede que las adaptaciones morfológicas son cambios que se presentan en la estructura del organismo, en su apariencia. Es algo que nosotros podemos notar a simple vista. ¿Qué les permite estas adaptaciones? Pues les permite confundirse con el medio ambiente, ya que tienen formas, colores que hacen que sus presas o más bien también sus depredadores no los puedan identificar a simple vista. Algunos ejemplos para esta adaptación son el camuflaje y el mimetismo, como los ejemplos que les mostré en estas fotografías. El siguiente tipo de adaptación es la adaptación fisiológica o funcional. En ellas, pues la característica es que ciertos organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos. La semana anterior, cuando estudiamos las ramas de la biología, vimos la fisionomía, si se acuerdan o recuerdan. Si no, pueden repasar la clase anterior. Y hablábamos de que era la rama de la ciencia que estudia las funciones de los órganos y las estructuras de los organismos. Pues en este caso, la adaptación fisiológica o funcional es una alteración en el funcionamiento del organismo, lo que le permite resolver algún problema que tenga en el ambiente. Y algunos ejemplos se los doy en las imágenes. Por ejemplo, la hibernación, en el caso de algunas especies como el oso. También están las zarigüeyas. Ellas imitan o hacen creer que están muertas para que sus depredadores pues no se las coman o no las ataquen. Entonces, esos dos son algunos ejemplos de una adaptación fisiológica o funcional. El tercer y último tipo de adaptación biológica es la adaptación etológica o de comportamiento. Aquí la modificación que hay es precisamente en cómo se comportan los organismos ante diferentes circunstancias que se les presenten en el entorno. De esta forma aseguran su reproducción, eso también beneficia cuando buscan alimento, para defenderse de sus depredadores o poder trasladarse de un ambiente a otro sin que eso les afecte. Y aquí les presento dos ejemplos. El primero es la migración, por eso vemos una imagen de aves migrando. Y la segunda es el cortejo o danza de algunas aves para atraer la hembra y reproducirse. Entonces vean qué interesante que se ve pues esa imagen de la danza o cortejo que tienen los colibrí. Y bien, pasamos al siguiente tema, que son los ecosistemas. Es el apartado 6.4 de su antología en la página 38. Los ecosistemas se pueden definir como un conjunto que está formado por seres vivos y el medio físico, es decir, seres con vida y seres sin vida. También se les llama seres bióticos a los que tienen vida y abióticos a los que no tienen vida. Por ejemplo, si usted se encuentra en medio de un bosque, todo lo que se encuentre con vida, usted, las plantas, los insectos, los animales van a ser seres bióticos, mientras que el aire, el suelo, la luz son elementos que son parte del ecosistema pero que no tienen vida. Los ecosistemas pues tienen un medio físico, ese medio que incluye todos los elementos. Dentro del medio físico encontramos el medio terrestre y el medio acuático. En el medio terrestre pues encontramos tres factores importantes: el clima, el tipo de suelo y el relieve. Observe que en el factor del clima tenemos también otros factores que influyen y que son muy importantes. La temperatura es un factor fundamental, regula funciones vitales de los organismos. La humedad, al ser agua que se impregna a través del vapor, pues permite en la atmósfera la condensación.
El agua está presente en todos los cuerpos vivos, por lo tanto es un factor muy importante. La luz es realmente importante, principalmente para las plantas, que dependen de ella para poder sobrevivir. Los nutrientes, ahí encontramos por ejemplo el carbón, el hidrógeno y el oxígeno, entre otros más, son los que obtienen las plantas también. Y el suelo, pues que es una cubierta superficial que cubre la tierra, tiene minerales, tiene partículas orgánicas. Es por eso que en el factor del suelo, observen que les coloqué que depende de los materiales que lo compongan. Y en el caso del relieve, pues depende de la ubicación. Por otra parte, en el medio acuático encontramos algunos factores muy importantes. La salinidad, pues consiste en la concentración de sales minerales disueltas. Eso hace que pueda haber agua dulce o agua salada. La luz, de la cual depende la profundidad y la transparencia. Los gases disueltos, dentro de los cuales encontramos el oxígeno y dióxido de carbono. La temperatura, que además varía de acuerdo a si está en agua dulce o agua salada. La corriente, que también depende del ecosistema, y el tipo de fondo. Podemos encontrar fondos blandos, arenosos, rocosos, duros, etc. Entonces, pues estos dos medios, el medio acuático y el medio terrestre, son los que forman el medio físico de los ecosistemas. Continuando con el estudio de este tema, llegamos a la página 40, donde están los factores físico-químicos que hay en los ecosistemas. Dentro de los factores químicos se menciona el aire, el agua, el pH, que es la acidez de las sustancias, y la salinidad. Mientras que en los factores físicos encontramos las heladas, los vientos, derrumbes, deshielos, relámpagos, catástrofes y corrientes marinas. Existen también otros factores que influyen dentro de los ecosistemas. Veamos. El primero de ellos es la vegetación o cobertura vegetal. En su antología, en el apartado número 6.10, encuentra que sirve como lugar de refugio, descanso y alimentación para los animales. No hablamos solamente del medio terrestre, sino también del medio acuático. En el caso del terrestre, pues la abundancia de la cobertura vegetal podría determinar la cantidad de especies, o que ciertas especies también necesiten hacer alguna migración en búsqueda de alimento o de hábitat. En el caso del ambiente o del medio acuático, también las plantas acuáticas proveen de oxígeno a gran parte de los animales que viven ahí. Otro factor es la densidad poblacional. La densidad es el número de individuos que hay de una especie en particular. Generalmente en la clase siempre les pongo el ejemplo del ascensor. Si en un ascensor suben 3 personas, pero baja solo una, el ascensor no reduce su tamaño porque lleva una persona, o amplía su tamaño para llevar a 10 personas. El tamaño del ascensor sigue siendo el mismo. Lo que varía es la cantidad, el número de individuos, la densidad. Entonces, pues al decir que la densidad es el número de individuos de una especie, tenemos que hablar que en el caso de los ecosistemas podría hablarse de la densidad de depredadores, de controladores. Cuando hay un exceso de población, pues hay a veces desarrollos lentos, disminuye la fertilidad, aumenta la mortalidad. También hay otros factores que influyen en el autocontrol de la población, como la acumulación de la basura. En el caso de animales acuáticos y terrestres también podría ocurrir que haya un poco de desplazamiento. Por eso es que la densidad poblacional es muy importante. Otro factor muy importante son las relaciones entre los organismos. Dice que los enemigos naturales, pues hay depredadores, parásitos,
patógenos que causan enfermedades, pero que también son importantes para mantener el equilibrio natural. Tal vez usted ha escuchado que ciertos animalitos en los jardines, que tal vez uno podría verlos como una amenaza, también ayudan a controlar, digamos, la aparición de ciertas especies que puedan dañar las plantas. Cuando hay un aumento en el número de presas, pues hay mejores condiciones alimenticias, entonces aumenta la cantidad de predadores. Sin embargo, si el número de presas disminuye, también lo será con los depredadores. Algunos podrían morir de hambre o otros simplemente migrar a otros lugares en busca de alimento. El último factor que estudiaremos son los parásitos. Los parásitos son esos organismos que durante alguna etapa de su vida o durante toda su vida se alimentan de otros seres vivos, sin que el huésped, que es ese ser vivo del cual se alimenta, muera inmediatamente. Hablamos de parásitos que tienen dentro de sus estructuras ventosas, ganchos o garfios que les ayudan a sostenerse. Por ejemplo, las pulgas tienen algunas partes que les ayudan a sostenerse del pelo de los animales, de los perros, de los gatos. Hay otros parásitos, bacterias, hongos, insectos y demás que llegan inclusive a multiplicarse y a ocasionar un peligro en el equilibrio natural del ecosistema. Hay muchas enfermedades infecciosas, ¿verdad?, cuyos agentes son los virus, las bacterias, hongos y protozoarios que estábamos mencionando en este momento. Por lo tanto, pues los parásitos tienen un papel muy importante dentro de los ecosistemas. Hemos llegado así al final de esta segunda clase, correspondiente a la semana número 2. Así que veamos, pues, qué tienen ustedes pendiente para esta semana. Realicen por favor la lectura y los ejercicios que se presentan en su antología de la página 43 en adelante. En la página 43 y siguientes usted encontrará algunos ejercicios sobre los temas que acabamos de estudiar y algunos otros como introducción al siguiente tema. Como parte de las asignaciones en la plataforma hay una investigación asignada, así que por favor ingrese, revise, lea las indicaciones y por favor no olvide dejar sus preguntas en el foro de dudas, ya sea sobre algún término de la clase que no le haya quedado claro o sobre esta asignación que les comento. Además, una vez concluidas todas esos puntos que les acabo de mencionar, realicen la lectura del tema 7, que se encuentra en las páginas 52 en adelante hasta las 56. Ese será el tema de estudio para la próxima semana. Si usted ha leído previamente el tema, pues le será más sencillo la comprensión del mismo. Recuerden que quedo a sus órdenes en la plataforma de Moodle por cualquier duda que se les pueda presentar. Les deseo que tengan una feliz semana. Bendiciones.